Muy bien, continuamos con la segunda parte de este mensaje. Es muy fácil caer en la tentación de hacer las buenas obras para ser vistas y tener el reconocimiento de los hombres, a tal grado que son muchos los que no la pueden resistir, la tentación de ser religiosos. Voy a repetir algunas frases que el Señor Jesucristo les mencionó a sus discípulos y a los fariseos para alertarles a que no caigamos en esta tentación. Una frase fue la que dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Otra es: porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. Otra versículo dice: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Y de nuevo, la misma pregunta: ¿por qué es tan fácil escoger el camino de la religiosidad? Porque es innegable la motivación que produce la apariencia de piedad por tener reconocimiento de ser una buena persona, aunque se esté reprobado ante los ojos de Dios. Esta fue también en un aspecto la soberbia de Caín. Él creyó de sobra que lo que él traía iba a ser suficiente y le sobraría todavía para que Dios se agradara de él. Y Dios no lo aceptó. Así como Dios no acepta las obras de apariencia de piedad. En Hebreos 10:34, es Hechos. En el libro de los Hechos, el apóstol Pedro, cuando fue a la casa de un gentil, un centurión romano que estaba reunido con todos los suyos, sus amigos, sus círculos de amistades, Dios envió a Pedro que fuera a la casa de Cornelio, el centurión romano, en el capítulo 10. Y cuando llega Pedro a los gentiles, para Pedro era inaudito que Dios lo enviara a una reunión de gentiles, porque los judíos no podían estar cerca, consideraban a los que no eran judíos como personas de segunda clase o de una clase desechable. Y Pedro, que fue uno de los 12, pues no entendía el plan de Dios de alcanzar a todas las naciones a través de Cristo, y que Él iba a ser un pregonero, un misionero, un mensajero. Y si ustedes leen el capítulo 10, pueden ver el conflicto que libró el apóstol Pedro para aceptar e ir a casa de un no judío o gentil. Y después de llegar y ver aquella multitud que estaba tan dispuesta a que les hablaran, porque al mismo tiempo Dios había estado manifestándose a Cornelio. Él era una buena persona ante los ojos del mundo, pero Dios no le dejó con eso. Le dijo: Cornelio, todavía te falta mucho. Mira, ve, envía a alguien a casa de Pedro y hazlo venir. Y Pedro te dirá qué es lo que debes hacer. Bueno, ¿por qué tuvo tanta condescendencia Dios con Cornelio y no la tuvo con Caín? Bueno, el entorno nos dice que Cornelio era un hombre que buscaba agradar a Dios de todas las maneras, que él era sensible, su conciencia, su corazón. Y Dios vio su corazón y le dijo:
necesitas saber de qué manera tú puedes ser bien aceptado. Y Pedro, Dios lo mandó para que les hablara del Cordero de Dios. Y solamente quise extraer esta frase ante el impacto que Pedro tuvo en aquellas personas que todos al unísono aceptaron a Cristo. Estaban tan deseosos que llegara el mensaje del Mesías Salvador, el Mesías Salvador de Israel, que venía a salvar no solo a Israel, sino a todas las naciones, a todo el mundo. Y de ahí sale esta expresión del apóstol Pedro cuando realmente fue pues un golpe a su corazón que tenía cerrado para que los no judíos también conocieran a Cristo. Y expresa el apóstol Pedro: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Dios se agrada en toda nación de aquel que le teme y hace justicia. Bueno, estaba diciéndoles que Cornelio era un hombre temeroso de Dios y que hace justicia, no justicia propia, sino que tiene para presentar la justicia que satisface a Dios. Y esa justicia está en Cristo, perfectamente justo, cuando Él fue aceptado como la ofrenda del Cordero que derramó su sangre para limpiar la culpa de nuestros pecados. De esa manera, Abel hizo justicia y Cornelio está haciendo justicia. Y ahora Pedro está teniendo la convicción de que Dios se agrada en toda nación de los que le temen, de no ser arrogantes, de no ser soberbios, de no decirle a Dios: mira, con esto basta y sobra para que tú me des el visto bueno. No, Dios no se agrada de las personas así, porque ellos no están haciendo justicia. Por ejemplo, Abel hizo justicia y dice, eso lo menciona en el libro del Génesis, pero en el libro de Hebreos Dios le da el reconocimiento como a este amado que leímos en la tercera epístola de Juan. En Hebreos dice: por la fe Abel ofreció más excelente sacrificio que Caín, y muerto aún, Abel habla por su fe. Dios lo dejó como una figura de los que hacen justicia, es decir, aquellos que no están tomando el nombre de Dios en vano, aquellos que no quieren recomendarse por sus obras. Eso es injusticia. Que Dios les dé una aprobación cuando sus obras no son buenas. No son buenas porque no pueden ofrecer nada limpio de sus corazones. Hacer justicia es ofrecer algo limpio y sublime que pueda ser aceptado por Dios. Y ese algo solamente es Cristo. Si nos presentamos con Cristo, estamos haciendo justicia, porque estamos ofreciendo lo que Dios acepta y aprueba y se agrada. En una parte la Biblia dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo entre los que se salvan, así como el olor del incienso. Y cuando Cornelio oyó de Cristo, hizo suyo luego el sacrificio y la resurrección de Cristo. Y Pedro dijo: Dios no hace acepción de personas. Él estaba equivocado, creyendo que Dios era un Dios solo de los judíos.
Ahora Dios le estaba haciendo entender que Cristo vino a salvar a todos los pecadores. Entonces, Él dijo, en toda nación se agrada de aquel que le teme y hace justicia. Y en Hechos 10:36 dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Bueno, ahora está hablando a un gentil y le está compartiendo que la salvación vino a través de los judíos. Así lo dijo el Señor a la mujer samaritana. La salvación viene de los judíos. Y es lo que está diciendo Pedro aquí. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Permítame. Sí, una disculpa. Ahora, apuntemos nuestra vista o nuestra visión hacia la recompensa y reconocimiento de Dios por la fe y la gracia en Cristo Jesús. Esto es de lo que Dios se agrada. Por ejemplo, Dios te justifica o te reconoce como justo por la fe en la obra de Cristo en la cruz. Esto es hacer justicia. Dios te justifica, te aprueba como justo, porque al presentarte en el nombre de Cristo, no te estás presentando en tu propia justicia, como los fariseos, sino con la justicia de Cristo. Y Dios te justifica. Por ejemplo, dice en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Textualmente, no hay nada de condenar por la ley de Dios, porque al presentarte con la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz, el sacrificio del Cordero, Dios te considera justo. También como recompensa y reconocimiento de Dios, Dios te perdona y te limpia de tus pecados por la sangre de Cristo. Por ejemplo, en Juan 1:7 dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Nos limpia en qué sentido? De culpa. Deja tu libro de la vida. En el momento que recibimos a Cristo, su sacrificio tiene el poder de pagar la culpa y dejar en blanco todas las páginas del libro de tus obras hasta ese momento. Y queda la provisión desde ese momento hasta que partas de este mundo al cielo. Estás justificado. La sangre de Jesucristo nos limpia del pasado, del presente y del futuro. ¿Por qué? Porque es un pago por mi culpa. Él entregó su sangre derramada en la cruz, que es su vida, por mi culpa. Y la ley de Dios, la justicia de Dios, la considera suficiente. La considera que no hay ninguna condenación para el que está en la fe en Cristo Jesús. Y también Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Bueno, esto es la justicia de Dios, de la cual nos apropiamos y con ella nos presentamos por la fe. Y Dios nos ve con agrado como vio a Abel. También reconocimiento y recompensa es que Dios te da la salvación
por gracia y la fe en Cristo Jesús.